Agradecemos al señor Jaramillo por su intervención y en este momento saludamos e invitamos a subir a la tarima a los panelistas. El señor Fernando Ávila, director de estudios económicos de FENAVI Colombia. A la señora Alba Duarte, asesora externa de Gasnova. Al señor moderador Juan Manuel Morales, gerente general de Empresas Gasco Unigas Vidagas de Colombia. Los invitamos, por favor, en este momento a subir a la tarima y también saludamos y le damos la bienvenida a nuestro conferencista nuevamente, el señor Cristian Jaramillo. Bienvenidos. Bueno, buenas tardes a todos, qué bueno acompañarlos, gracias Alejandro por la invitación y a todos los asistentes. Cristian, gracias por la presentación porque creo que nos abre un poquito los ojos a todos y los distribuidores a que miremos otras alternativas de ver en dónde podemos seguir creciendo en nuestro mercado. Tal vez quisiera arrancar la conversación un poco con un ejemplo vivo de la industria del GLP en donde aportamos en uno de esos pilares que Cristian nos mostró y tal vez el tema de agroindustria. Y quisiera un poquito que aquí en nuestro panel tenemos a Fernando que trabaja en FENAVI y nos cuente un poco qué significa el GLP en la industria de alimentos en Colombia, pues una proteína muy importante. Entonces un poco que nos cuente que es un usuario real del producto y de esa cadena de valor, qué significa y cómo nos viven como unos usuarios como usuario del GLP. Ok, muy buenas tardes a todos y antes que nada gracias por la invitación. Lo primero es que confío de que en el día de hoy todos hayan desayunado con un huevo y tengan presente que para producir ese huevo fue necesario utilizar el GLP. No de otra manera habría sido posible llevar ese huevo a su mesa. Estamos hablando de una producción industrial, es decir, no tengo una gallina en estado de crueques que caliente el huevo, es necesario tener, en este caso el GLP, para calentar a las aves de un día, que en efecto son de un día, para desarrollarlas en la actividad productiva. Y estoy hablando justamente de la producción de huevo, donde producimos alrededor de 1.600 millones de unidades de huevos y todos los días ustedes consumen, y si no lo han hecho, por favor, lo recomiendo. Segundo, para producir el pollo estamos hablando de 1.600, 1.700 millones, 1.800.000 toneladas de pollo al año, que de igual manera lo recomiendo al almuerzo, porque no al desayuno y a la comida. Pero para poder tener esa producción necesitamos un pollito de un día. Y ese pollito de un día tiene una estructura genética hacia atrás. En realidad son tres negocios: el negocio de la genética, el negocio del pollo y el negocio de huevo como tal. Pero siempre pasa por un activo biológico que arranca con un día de nacido. Y ese activo biológico necesita calor. Y si no tenemos ese calor es imposible atender la seguridad alimentaria de este país. Es viendo el GLP como un producto básico de la canasta familiar, que quizás puede que así no haya sido visualizado, pero sí hay un sector en el cual este insumo es fundamental, es justamente la avicultura. Es decir, lo comentaba, tan importante como el mismo maíz, tan importante como la misma soya. Gracias, Fernando. Digamos que pasando un poquito a un punto que toma Cristian, interesante, y usted que fue regulador y participó en planeación, el concepto un poquito de desregular cosas. Yo creo que es un tema interesante en la conversación. De su experiencia, ¿cómo se debería estructurar un poco eso? Porque ahí empiezan a aparecer una cantidad de conversaciones, un poquito por ese miedo a que algún mercado se vaya a quedar desatendido, pero ese es el mercado de alguna manera que hoy atendemos y nos hace de alguna manera vivir y repartir. Pero ustedes de esa experiencia, ¿cómo lo ve? ¿Qué tan aterrizable sería eso? Digamos, un objetivo que es bastante claro, aquí voy a estar saltando entre dos cosas, entre la atención, el regulador como el que está pendiente de la atención de la función social del GLP, entendida como la de energético para hogares de bajos ingresos, y la idea del GLP que se desarrolle para mercados más grandes. Una cosa que
es claro y es un dolor de cabeza y yo creo que todavía no lo han acabado de resolver, uno necesita una tranquilidad de una oferta de mediano y largo plazo. Usted tiene que saber que sin importar de dónde venga, va a haber el producto para poder crecer y para poder uno hacer una estrategia, uno siendo el que hace distribución de GLP, una estrategia inteligente y que le permita, digamos, buscar nuevos mercados, nuevos tipos de clientes y tener la tranquilidad de que surte también a la base social que tiene que surtir. Eso no nos ha funcionado muy bien. Para el regulador eso fue siempre un dolor de cabeza, digamos, trabajando con un mercado con una posición dominante que lo pone a uno a jugar en 6 meses y 6 meses, y siempre es una cosa del corto plazo. Ese es el mundo ideal para él de la posición dominante. No es el mundo ideal para el desarrollo de mercado. Yo no creo que eso se vaya a resolver pronto muy bien. Digamos, hay unas ventajas muy grandes de que un Estado sea dueño de una empresa como Ecopetrol, pero hay unas desventajas muy grandes en términos de la gobernanza del asunto. Yo lo que creería es que para el pedazo subsidiado, para el pedazo que en principio uno quiere pensar que es para la base social, ese es un problema que no tiene solución a menos que se dispersara y apareciera mucha competencia desde el lado de la oferta subsidiable a nivel nacional, y no lo estoy viendo. Lo que eso significa para el otro lado, para el potencial de crecimiento, es que uno debería pensar que el potencial de crecimiento no puede depender de esa producción regulada nacional. Uno debería pensar que eso hacemos cancha aparte. Es el mismo energético, pero de hecho no es el mismo. Tenemos que pensar en uno de mejor calidad, pero cancha aparte. Ok, tal vez Alba, un poco con esta intervención que hace Cristian de lo que ve de regulación, en el tema de contratos que él lo presentaba, lo ponía en su presentación, ¿cómo lo verías tú con la experiencia que tienes en el sector y de qué cosas se podrían hacer desde el lado de pensar regulatorio para pensar en largo plazo? Bueno, realmente para los que no están familiarizados con cómo opera el sistema regulatorio nuestro, valdría la pena mencionar que aquí funciona una parte de la oferta está en manos de Ecopetrol, que por tener posición dominante es regulado como tiene que ofertar producto bajo normas regulatorias, y esas normas hacen que los contratos tengan una duración, los contratos de suministro tengan una duración de 6 meses. Cada 6 meses se hacen las ofertas públicas y se hacen los contratos de suministro. Eso impide una buena planeación, como lo mencionaba bien Cristian, de los negocios en general, no solo de los distribuidores que suministran el producto, sino también de los industriales que lo utilizan, porque a 6 meses nadie puede planear. Yo creo que si el negocio se hace mucho más flexible, con contratos de más largo plazo y que permitan también al distribuidor tener contratos de largo plazo con sus clientes que le permitan asegurar el abastecimiento, y una cosa muy importante, como lo mencionaba nuestro colega acá, la continuidad en el suministro, porque sin eso es muy difícil poder tener confianza en un plan de negocio. Pero me parece muy interesante los planteamientos que hace Cristian de virar el negocio hacia algo mucho más independiente del regulador, de los subsidios, de los precios regulados mismos, porque si observamos nosotros las proyecciones que se tienen ahora con base en las declaraciones de producción, vemos que el negocio va a ir a tener que suplirse no solo con el producto regulado del productor Ecopetrol, sino que va a tener que recurrir a importaciones de producto o a comprar producto que se produce con crudo importado, si vemos también los balances de crudo. Y eso nos lleva a tener una canasta de precios mucho más, digamos, compleja, que no va a permitir que todo opere bajo un precio regulado estricto, porque de lo contrario hay muchos sectores a los cuales terminará no llegándoles el producto si el precio se estresa de tal manera que tenga que someterse a unos niveles que
que no pueden superarse. Y eso se logra con una regulación restrictiva que no permite que el precio vaya más allá, pero si el precio no va más allá, puede uno llegar a no tener el producto disponible para poder satisfacer la demanda que tenga. Fernando, un poco entendemos que el GLP para el sector avícola es relevante, pero también allá hay grandes jugadores, pequeños jugadores. Cuéntenos un poquito cómo es esa dinámica. Entiendo que hay como unos integrados que trabajan en la producción. ¿Qué representa el gas para ellos y cómo el energético es supremamente relevante? Ok, en efecto, en la dinámica del negocio avícola tenemos empresas que tienen grandes economías de escala para poder con su dinámica logística atender los principales mercados del país y garantizar la oferta de proteína animal que nunca falte en ningún exhibidor. Pero también hay pequeños productores. Digamos que el gran productor tiene la posibilidad de montar una mayor infraestructura y desde luego todos quisieran tener con grado de anticipación y conocimiento cuál es su estructura de costos. O sea, no estar a la intemperie para saber qué va a pasar si esa noche es muy fría o no es muy fría, o si al día siguiente es mucho calor o mucho frío. Todos queremos tener una regla de juego y más en un mercado que depende de 100.000 cosas o de 100.000 variables, incluso lo que pasa en el mercado internacional, lo que pasa en Rusia, lo que pasa en China, afecta al mercado local. Pero aquí tenemos una estructura en donde hay unas figuras de integrados, que quiere decir que la gran empresa que asume el riesgo comercial comprando materias primas en la bolsa de Chicago, que asume el riesgo en el mercado al final con la colocación de producto, tiene la posibilidad de vincular a pequeños productores. El pequeño productor no asume ningún tipo de riesgo de mercado relacionado con la compra de materias primas, ni relacionado con la compra de la venta del producto final. Y tampoco tiene estrés alguno por lo que le pase a la tasa representativa del mercado, el pequeño productor, cosa que sí tiene el gran productor. El gran productor está estresado por lo que pasa en la bolsa de Chicago hoy, está estresado por lo que pasa con la TRM, está estresado por lo que pasa con el crudo porque afecta a los energéticos y de paso al maíz y la soya. Entonces el pequeño productor no tiene ningún estrés, sí tiene un estrés, porque el caso particular del GLP es un insumo que él tiene que cubrir en su dinámica de producción. El gran productor asume los macrocostos, pero el pequeño productor se encarga de cuidar las aves y dentro de la idea de cuidar las aves está el hecho de garantizarle el calor necesario para que esa ave se reproduzca. No le puede faltar, no puedo decir simplemente que le bajo 1 grado de más o 1 grado de menos, es lo que corresponde o si no afecta la curva de productividad y no la puede recuperar. Es como un bebé simplemente. Pensemos que un bebé, estamos hablando de una ave de un día, pensemos en un bebé. ¿Qué le pasa a un bebé si le cambia la temperatura en la incubadora? Lo va a atrofiar. Igual, es un animal, es un ser vivo. El animal que está acá es un ave bastante delicado. Y si no administra adecuadamente su temperatura, atrofia a ese animal y pierde su efecto esperado de productividad. Y en consecuencia, para el pequeño productor es un elemento muy, pero muy relevante. En la estructura de costos del gran productor que juega en la bolsa de Chicago, que compra en el mercado internacional granos, quizás el GLP ahí va a pesar poco. Estamos hablando de un 5 o un 6%, pero por ciento en su estructura de costos. Los granos y la genética puede pesar alrededor del 70%. Pero en el caso del pequeño productor que no compra granos, que no está preocupado por la bolsa de Chicago, el GLP le puede llegar a pesar en su estructura de costos un 20%. Y tener incertidumbre sobre la formación de ese precio pues le va a perjudicar su rentabilidad y más ahora en donde pues hablamos de un proyecto de hambre cero. Y en los proyectos de hambre cero siempre se piensa que la avicultura es una alternativa muy fácil porque simplemente se regala una gallina y un bulto de cuido. Pero ¿y qué pasa entonces con los demás elementos para que ese animal se reproduzca en las condiciones que se requieren? Entonces, para unos proyectos que se están adelantando por el gobierno nacional relacionados justamente con la economía popular de tener producción de alimentos a gran escala o en gran volumen, entre comillas, a través de pequeñas unidades productivas, un insumo como este es bastante relevante y en especial tener la disponibilidad en todo el territorio nacional. En más del 90% de los municipios en Colombia producen huevo o pollo. Es decir, que en el 90% del territorio nacional se requiere tener ese insumo fundamental para la actividad productiva.
Fernando, ahí de los comentarios que usted hacía, como para ahondar un poco, desde el sector que ustedes manejan, en términos, digamos, de contrato, ¿qué sería una buena alternativa? Hablando de tiempos o de indexaciones o de cosas, ¿cómo lo ven allá? Perfecto. En el tema de contratos, y cuando hablamos de un mercado de plena incertidumbre, en la práctica somos expertos para manejar la incertidumbre. ¿Y por qué somos expertos para manejar la incertidumbre? Compramos granos que sube y baja todos los días, pero yo puedo comprarle el grano hoy para entrega en diciembre y sé qué precio tiene para entrega en diciembre, y puedo establecer una cobertura a la baja o al alza de ese grano. Ahora, en el caso de un insumo como el GLP, pues obviamente yo debo tener control sobre el costo y en especial saber qué tipo de contrato puedo realizar para poder desarrollar un proyecto de crecimiento a mediano e incluso a largo plazo. Definir y tener una estructura de oferta para un producto como este, como el GLP, y en especial poder tener un conocimiento en la formación del precio de manera anticipada es vital, y en este caso para los medianos y pequeños productores. Estará la incertidumbre, ¿por qué razón? Porque estos pequeños productores establecen un marco de negociación sobre un costo X en el momento número 1, pero el día de mañana va a tener un costo Y. Y recuerden, no estoy hablando de las materias primas, estoy hablando del pequeño productor donde el GLP, como indicaba ahora, puede participar un 20%. En consecuencia, desde luego que se requiere tener un conocimiento y en especial contratos de más largo plazo posible para la compra de este insumo. Cristian, de pronto con ese comentario, ¿usted cómo ve eso desde una perspectiva de consultor privado y también con esa visión regulatoria? ¿Cómo ve esos movimientos? Ya, ahí es donde empiezan las decisiones difíciles. Como les decía, uno diría, yo quiero aislar estas dos cosas. Los productores avícolas necesitan contratos de más largo plazo, necesitan una predictibilidad de que va a estar el gas. Idealmente, yo no sé cuánto es el tiempo de recuperación de una inversión allá, pero serán 3, 4, 5 años por lo menos. Necesitan ver un contrato en eso, necesitan estabilizar su precio en ese tiempo. Entonces, quiero que a ellos les llegue mucha tranquilidad de que va a estar el suministro con un precio previamente establecido. No me interesa de dónde me saquen ese gas, quiero que me llegue. Y está nuestro mercado chiquito aquí que seguirá, digamos, seguirá la cuestión de los subsidios. Cuando uno va a aislar los dos mercados, no puede tener diferenciales de precios muy grandes. Entonces, si yo sigo insistiendo en que al estrato 1, 2 y 3 le voy a poner desde la oferta un gas barato, yo voy a tener un mercado negro que me hace esto desastroso. Y si además permito que pasa todo el tiempo, que alguien dice, yo voy a traerte un contrato de gas como el que necesitas y lo voy a importar porque aquí en Colombia me dicen que no va a haber el gas. Entonces lo voy a importar el GLP. Y llegado el día, levanta la mano el señor que produce nacionalmente y dice, uy, yo tengo un poquito más, no le compres a ese importador, ven, yo te doy el mío. Pues eso es desastroso. Entonces uno tendría que nivelar ambos y ahí empieza el dolor. Porque entonces al estrato 1, 2 y 3 le van a poner un precio que del lado de la oferta es alto, es parecido al del contrato internacional. Si uno quiere hacer el ejercicio redistributivo, pues háganlo por el lado de los subsidios directos a la demanda, por otro lado, pero no en la oferta. Con eso se elimina el incentivo de que el productor nacional empiece a jugarle feo a los que están haciendo una inversión para importar. Y con eso entonces, ahí sí, ya todo el mundo puede decir, yo te ofrezco un contrato a 5 años, a este precio, con unas coberturas o de pronto una indexación, y fresco, yo veo de dónde me saco ese GLP porque lo compraré nacional, lo traeré extranjero, pero los precios que voy a estar viendo son similares. Pero sí son unas decisiones difíciles. Ahora, creo que dentro de la conversación sale que pensar en un largo o mediano plazo se vuelve fundamental, no estar pensando solo en el año inmediatamente siguiente o menos inclusive. Ahí viene el tema de cómo hacemos para tener, por lo menos en ese contrato, en ese producto actual que tenemos, que Ecopetrol nos provee, cómo hacemos para que la oferta la empecemos a planear en el mediano plazo con contratos a mediano plazo, por lo menos. Tal vez le preguntaría a Alba, ¿cómo ves tener contratos más largos? Yo creo que tener contratos a largo plazo es conveniente no solo para los consumidores, sino también para el productor. Es que de otra manera se hace muy difícil la planeación y seguramente repetimos mucho esto de la necesidad de contratos a más de 6 meses, pero creo que
ninguna repetición es suficiente hasta que lo logremos, porque creo que también eso beneficia al productor en el saber cómo está planeando su operación, digamos, hay una fuente que le da mayor certeza en su suministro, que son los campos. La dificultad del productor en la planeación de su oferta está más en las refinerías, que están más sujetas a eventos no previstos, que son las que le imponen variaciones y picos. Pero podría tenerse un mecanismo de algunas cantidades que se puedan ofrecer a corto plazo, que son las provenientes de algunos eventos imprevistos, y otras que él pueda manejar a más largo plazo. También ya tiene su contrato establecido y no tiene tanto desgaste en estar sacando esas ofertas que tiene que sacar cada 6 meses, que administrativamente para el productor también son una carga bastante fuerte, económicamente porque requiere recursos y son muy complejas, porque regulatoriamente son complejas de hacer. Uno termina viendo solo cantidades y tal, pero el proceso que le antecede es complejo. Entonces creo que los contratos de largo plazo, al menos por un año, son importantes tanto para él que lo produce como para quien compra el producto. Ojalá fueran incluso a más largo plazo. Ahora, eso tiene que ir acompañado del manejo de la volatilidad en el precio también, y seguramente alguna de las partes tiene que asumir un riesgo y la otra parte también, porque ahí hay variables que vienen, que son los precios internacionales, que es la TRM y que tal, y que mantener un precio algo estable por lo menos, implica un riesgo para una y otra parte, pero cuando los riesgos se distribuyen, pues unas veces juega a favor y otras veces jugará en contra, pero al final para ambas partes creo que tiene ventajas y ventajas competitivas en el negocio. Cuando ya este mercado tenga que trabajar no solamente con producto nacional, sino también con otras fuentes, que incluso que pueden ser nacionales, pero no reguladas, tendrá que jugar mucho más con negociaciones más libres y con negociaciones que tengan en cuenta tanto plazos como variaciones en precio, que es lo que pondría a los diferentes actores a competir de verdad. Tal vez, Cristian, un poco con eso y con la experiencia que usted tiene, ¿por qué cuesta tanto dar como ese salto de pronto de decir, ¿sabe qué? Empecemos a pensar el contrato a año y medio o 2 años. ¿Qué hace que nos cueste tanto pasar allá? Hay la razón oficial, que es la que se da en las discusiones regulatorias, que es esencialmente una impredictibilidad de cuánto voy a poder poner en la demanda, porque estamos amarrados, seguimos pensando que mi primera fuente es Ecopetrol, y entonces nos echan una historia que probablemente tiene un margen de cierto de la dificultad de saber a mediano y largo plazo cuánto voy a estar produciendo. A esa historia le añaden cosas como que llegan y dicen, le acabo de encontrar un uso maravilloso al GLP, y entonces en 3 años voy a estar comiéndome la mitad de mi demanda, de mi producción de GLP en eso, y entonces empieza a ser uno no sabe qué tanto es un problema operativo y qué tanto es un problema de si de verdad lo van a usar para, qué sé yo, codilución o cualquier otra cosa. Esa es la razón oficial. Empíricamente, lo que diría un economista, la preferencia revelada, lo que le dice a uno es que el que sale ganando de ese jugar en el corto plazo siempre es ese productor, y eso es conocido. Entonces uno suma 2 más 2 y dice, más allá de cualquier sea la razón, lo que yo estoy viendo es que el que sale ganando de esto es el productor, que siempre nos tiene a última hora diciendo, uy, tienes más, dame más, ¿qué tengo que hacer para que me des más? Y es una discusión permanente. No necesariamente solo en términos de utilidad, digamos, el GLP es relativamente pequeño en el gran dibujo de la producción de hidrocarburos del país, pero sí de la importancia política y del control político que da los precios del GLP. Y eso es el resultado de que ese productor no solo es un productor grande y dominante, sino que es del Estado. Ese canal es difícil. Entonces, ahí hay un tema. Yo no voy a decir captura del regulador, porque no es, el regulador trata de controlar eso, pero es que hay unas fuerzas políticas muy grandes por la forma en que lo ponemos. Y sinceramente, esa injerencia política, que tiene una razón de ser social en los mercados de estratos 1, 2 y 3, pues nos amarra si queremos crecer en mercados de alto valor de cara a la producción industrial, porque quedamos amarrados a ese vaivén.
Gracias, Cristian. Fernando, digamos que en ese tridente que nos ponía Cristian en su presentación, pues nosotros estamos, digamos, allá en ese mercado que nos está diciendo, vayan y búsquenlo, vayan que tenemos, ustedes tienen una oportunidad allá en un mercado rocoso, volátil, en donde hay oportunidades interesantes. Tal vez para que compartir el auditorio, si usted sabe que cuánto está consumiendo el mercado de aves en GLP en este evento al año, una cifra como para que el auditorio entienda qué significa. Para que tengamos como referencia 41 millones de kilogramos al año. O sea, ese dato significaría que es casi la producción de un mes de Ecopetrol lo que se está consumiendo el mercado avícola. Y creo que eso nos lleva un poco al punto de Cristian, y que se ha hablado en diferentes momentos en este congreso, y evidentemente es que el GLP tiene más espacio que incluso que solo estar pensando en cocinas, y se ha visto el tema de agroindustria, autogás, generación, y que claramente requerimos, usted lo punto, desligarnos un poco de la oferta de Ecopetrol y tener la capacidad. Yo creo que el mercado, las empresas de GLP hemos hecho un esfuerzo en intentar importar de una manera, pues para atender ciertos mercados, y creo que a veces se queda como ahí perdido en el escenario, que seguramente nosotros como sector tenemos que ser más, indudablemente creo que es un tema, pero que también necesitamos como ampliar esa escalabilidad para poder atender un mercado mucho más grande. Ahí le preguntaría un poquito a Cristian, ¿qué más cree usted, si hay alguna señal regulatoria o algún tema desde política pública que se requiera hacer, o simplemente dejemos que las fuerzas del mercado se muevan y vamos para adelante? Un candidato evidente, porque se hace en otros sectores regulados de los que regula la Comisión, es tratar de que de alguna forma haya una especie de margen adicional o algún recurso para construir infraestructura, y que, digamos, el riesgo de construcción de infraestructura de importación lo asumiera el sistema o el Estado, o no necesariamente individual. Eso sería uno. Yo no diría que eso es necesario en el GLP, porque afortunadamente las inversiones son más pequeñas, se recuperan en menos tiempo. Lo que sí creo que habría que hacer es proteger claramente al importador de que oportunistamente la producción nacional le quite, digamos, la demanda que está atendiendo. Esa variabilidad que no solo favorece las utilidades de la del productor nacional, sino que además atentan contra la viabilidad de un plan de 3 o 4 años para hacer infraestructura. Habría que realmente decir algo así como, mira, tú dime cuál es tu declaración, pon unos mercados al productor nacional, pon unos contratos y una oferta de contratos a 3 años tal vez, y el tipo va a decir, yo entonces a 3 años te voy a garantizar menos, y uno le dice, listo, entonces los que vamos a importar, construimos la infraestructura para la otra, pero si tú sacas más, ponerles unas reglas para que no pueda atentar contra los que hicieron el esfuerzo de importación. Yo creo que eso debería funcionar. Gracias. Tenemos pocos minutos, no sé si Alba y Fernando y pues Cristian quieran dar como unos mensajes finales de algo al auditorio que quisieran compartir. Sí, un punto importante y es lo siguiente. Más o menos entre población pobre y vulnerable podemos estar hablando de casi más de un 50%. Eso quiere decir que tenemos muchas personas con hambre. Y eso quiere decir que es una oportunidad de crecimiento, desde luego. En consecuencia, el sector está proyectado con una tasa de crecimiento del orden de 3,5 al 4%. Ese es el crecimiento de la demanda que este sector tendrá a futuro sobre los 42 millones de kilos al año en el tema de GLP. Hoy estamos viendo una demanda que no nos habíamos encontrado en los últimos 20 años, particularmente en el caso de huevo y el pollo. Le damos hasta gracias a la inflación, porque hoy es el producto más barato que el plátano, que la yuca, que el arroz, y tenemos una demanda que crece al 7% y el sector tiene capacidad para crecer al 4%. Se proyectó para crecer 3,5, 4%. A futuro, esa tasa de crecimiento las estamos observando incluso por los próximos 10 años, y esa es una demanda que se va a tener latente en esa época, y todavía hay una demanda insatisfecha en el país en el consumo per cápita de proteína animal.
Muchas gracias. Es un mercado en crecimiento que es súper relevante. Bueno, yo como conclusión del panel yo diría, tenemos mucho trabajo por hacer. Tenemos que trabajar en cuestiones inmediatas en las que afortunadamente estamos teniendo acuerdos alrededor de puntos fundamentales que van a allanar el camino para ir un poco más allá, para entrar en un mercado mucho más ágil, mucho más dinámico que el que tenemos ahora, para no estar restringidos en la atención solo de una fracción de la demanda. Esos acuerdos a los que estamos llegando los interesados en cuanto a tener contratos de más largo plazo, en cuanto a tener precios más estables que controlen un poco el impacto de la volatilidad de los precios internacionales, al menos sobre el producto nacional, me parece que son importantes y que van por buen camino. Pero también creo que no es suficiente. Yo creo que es importante que se establezca la conciencia de que el negocio es mucho más grande y que no necesariamente el objetivo del negocio es que opere con precios bajos, porque el tema de los precios bajos puede tener como un efecto placebo, digámoslo, muy bueno por un momentico, por un rato, pero las consecuencias posteriores pueden ser nefastas porque eso no estimula necesariamente las inversiones, no estimula necesariamente la disposición de la infraestructura que requiere un negocio serio, un negocio grande, un negocio que pueda llegar a otros nichos que hoy en día no estamos atendiendo, como los que mencionaba muy bien Cristian en su exposición. Me parece que el tema de que nosotros vamos a tener mucho espacio dentro de la transición, porque el salto no se va a dar de manera tan inmediata como se puede mostrar en el papel, de que hoy estamos en combustibles fósiles y mañana todo va a ser eléctrico. No es tan sencillo así y tampoco va a funcionar de manera tan continua como lo requiere el sector energético. Creo que vale la pena el análisis y para que nosotros podamos ir más allá. Cristian. Y yo quisiera dejarlos con el mensaje. El GLP pertenece al reducido conjunto de lo que uno podría llamar energéticos de una logística flexible. Esos son los líquidos. Ahí está la gasolina, ahí está el diésel y ahí está el GLP. De esos, este es el más limpio. Y esa virtud de ser de una logística flexible fue lo que hizo que lo usen para llegar a los lugares apartados del país, en los hogares pobres. Pero esa misma virtud es la que va a hacer que en un contexto de transición energética con unas incertidumbres de abastecimiento como las que va a tener el gas natural o de precio como las que van a tener todos los demás energéticos, el GLP vaya con esa virtud y pueda colonizar mercados. Entonces, ahí está. Y ese periodo rocoso, difícil, en el cual esa logística flexible va a ser súper importante y me da tranquilidad de abastecimiento, va a durar. Estamos hablando de 40 años. 40 años tiene uno para proyectar un crecimiento y en 40 años nos reunimos otra vez y vemos si hay que cambiar de rumbo. Bueno, Alba, Fernando, Cristian, muchas gracias. Creo que una buena conversación y nos pone a pensar un poco en qué más podemos hacer y en cómo podemos sacar la conversación del GLP, no solo de esas familias vulnerables que claramente es un deber atenderlas y satisfacer sus necesidades y que claramente es un mercado relevante, pero que tenemos oportunidades en otros sectores en donde pues el mercado está ahí y hay que ir por él y que hay que seguir trabajando para lograr atender esas necesidades. Muchas gracias.